En este video vamos a comenzar a abordar el concepto de retículo, red o látiz. En videos anteriores hemos visto que para cualquier álgebra booleana se puede definir una relación de orden dada por la condición de que el producto x por y dé el primer factor del producto. La pregunta que nos planteamos es si dada una relación de orden se puede siempre definir operaciones que le den la estructura de una álgebra booleana. Es decir, estaríamos haciendo el camino inverso, ¿no? Bueno, la respuesta a esa pregunta anticipamos que en algunas relaciones de orden que tienen características especiales se puede hacer esto. Vamos a abordar qué tipo de relaciones de orden son las que satisfacen estas condiciones. Un retículo o látiz, también llamado reticulado, látice o red, es un conjunto parcialmente ordenado en el que para cada subconjunto de dos elementos se puede encontrar un supremo, es decir, mínima cota superior, y un ínfimo, es decir, máxima cota inferior. Al supremo del conjunto se lo llama junta de A y B, y se lo simboliza con el símbolo de disyunción lógica. Y el ínfimo se lo llamará reunión de A y de B y se lo simbolizará con el símbolo de la conjunción lógica. Por ejemplo, si tomamos el conjunto de los divisores de 20 con el orden parcial de la divisibilidad, podremos comprobar que efectivamente es un retículo, red o látiz. Si observamos este conjunto, por ejemplo, entre 4 y 10, el conjunto formado por 4 y 10 tiene como supremo a 20 y como ínfimo a 2. Si formamos un conjunto entre 2 y 20, el supremo va a ser 20 y el ínfimo va a ser 2. Si formamos un conjunto con 2 y 2, su supremo va a ser 2 y su ínfimo va a ser 2. Desde ya que para poder chequear esta condición tenemos que formar todos los conjuntos posibles entre dos elementos de los divisores de 20 y chequear que efectivamente tienen supremo o junta e ínfimo o reunión. Entonces, comprobando entre todos los conjuntos posibles, se puede determinar que este conjunto es efectivamente un retículo, red o látiz. Ahora, ¿cuántos pares de elementos tuvimos que analizar? Observemos que si dos elementos están en una misma línea o cadena, el supremo, por ejemplo, entre 2 y 20, el supremo va a ser 20, que es el que está más arriba, y el ínfimo va a ser 2, que es el que está más abajo. Pudimos ver también entre elementos no comparables, supremo e ínfimo. Y otra cuestión, si tengo un elemento y el conjunto lo armo consigo mismo, como por ejemplo 2 y 2, el supremo y el ínfimo van a coincidir. Observemos todos estos órdenes parciales. Tiene el formato de una cadena, entonces, dados dos cualesquiera de ellos, el supremo va a ser el que está más arriba y el ínfimo el que está más abajo. Por lo tanto, va a ser una red o látiz. En este caso, si yo tomo dos elementos de esta cadena de la izquierda, sé que encuentro supremo e ínfimo. Lo mismo si tomo dos elementos de la cadena de la derecha. Entonces, voy a analizar entre elementos no comparables. Por ejemplo, B con D, el supremo es C y el ínfimo es A. Entonces, también es red, retículo o látiz. Observemos ahora el orden parcial del tercer ejemplo. En el caso de F, el conjunto formado por F y G, tenemos problemas para el supremo porque no hay cotas superiores en el conjunto. Por lo tanto, no es red o retículo. En el cuarto ejemplo, si yo tomo dos elementos de la cadena de la izquierda, siempre podré encontrar supremo e ínfimo. Lo mismo si tomo dos elementos de la cadena de la derecha. Tomemos elementos no comparables. Por ejemplo, C con D, el supremo va a ser E y el ínfimo va a ser A. B con D, el supremo va a ser E y el ínfimo va a ser A. Por lo tanto, esta también es retículo, red o látiz. En el caso del quinto ejemplo, si tomo dos elementos de la misma cadena, ya sabemos que el que esté más arriba será supremo y el que está más abajo será ínfimo.
Si tomo dos elementos no comparables como B con C, el supremo es C y el ínfimo es A. Lo mismo pasa B con D y C con D. Si tomo B, E con A, como están alineados, E es el supremo y A es el ínfimo. Entonces, es una red retículo látiz. En este ejemplo tenemos dificultades en este conjunto. ¿Por qué? Porque para B con C tenemos como cotas superiores tanto D como E como F, pero no podemos determinar la mínima cota superior entre D y F. Por lo tanto, al no haber supremo para este conjunto, no es látiz. El último ejemplo también tiene sus dificultades, porque para C y D, tanto B como A son cotas inferiores, pero no podemos, al no ser comparables B con A, no podemos determinar la máxima cota inferior o ínfimo que correspondería para C y D. Por lo tanto, tampoco es red, retículo o látiz. Bueno, en este orden parcial estamos viendo que A está más abajo en la red, en el diagrama de Hayes que B, es decir, A precede a B. Al A preceder a B, obviamente el supremo entre A y B es B, el ínfimo entre A y B es A. Esto está expresado en un teorema que nos dice que si L es un retículo, dados dos elementos en L, el supremo entre A y B va a ser B si y solo si A precede a B, lo que sucede en esta gráfica. Y el ínfimo entre A y B va a ser A si y solo si A precede a B. Por lo tanto, el supremo entre A y B va a ser B si y solo si el ínfimo entre A y B es A. Otro teorema nos enuncia algunas propiedades para los retículos. Si L es un retículo, es decir, para cualquier par de elementos hay supremo e ínfimo, lo que se va a cumplir es que el supremo de A con A es A y lo mismo sucede para el ínfimo. Por lo tanto, podemos decir que supremo e ínfimo cumplen leyes de idempotencia. El supremo de A con B es el mismo que el de B con A, lo mismo para el ínfimo. Por lo tanto, podemos decir que cumplen leyes conmutativas. Y a su vez, tanto la obtención del supremo puede hacerse mediante asociaciones y la obtención del ínfimo puede hacerse mediante asociaciones. Por lo tanto, estamos diciendo que el supremo y el ínfimo son asociativos. Si nosotros estamos atentos a estos comportamientos, podremos decir que dentro de una red, retículo o látiz, el supremo y el ínfimo podrían ser operaciones que van cumpliendo algunas de las leyes de las álgebras booleanas. Lo que veremos es que se necesitan algunas condiciones más para que efectivamente sean álgebras booleanas.